Esto, lo que no quería. Bueno, ¿aquí me escuchan? Sí, señora. Bueno, listo. Pero antes de eso, allí, eso, perfecto, muy bien, Sandra. Antes de iniciar el capítulo 5, yo quiero pedir disculpas porque la vez pasada lo dije verbalmente 2 veces, me equivoqué cuando dije del Lumen Gentium que el Papa había escrito. Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Lo que escribió el Papa con el Papa Benedicto es Lumen Fidei, que es la luz de la fe, pero en el Power está bien escrito. Entonces, para que tengan la onda y me disculpen esta partecita. Bueno, la mejor política. Es el 5º capítulo que va desde el número 154 y nos va a presentar la dinámica interna de este bosquejo que hace el Papa como en 3 momentos. Un momento de una iluminación donde se encuentra la sala política y luego va a haber unas propuestas. Entonces, por favor, pulsar. Presionar allí. Leamos esta frase y le vamos a decir de quién es. Pulsamos. Miren que es de Federico Zanán en el 1848. La situación, bueno, la tenemos también para el día de hoy. Un déficit de sana política, pero al mismo tiempo reconoce que hay buenos políticos. Pulsar, por favor. Dice que buscan el bien común y eso lo reconocemos también. Seguimos. Pero se refiere también a que hay otros líderes negativos. Nos vuelve a hablar de populismo y liberalismo. Recuerdan que la vez pasada habíamos dicho, esos populistas están bregando a manipular el pueblo para favorecer sus intereses económicos. Es utilizar sencillamente a los pobres, a los débiles, para sus asuntos económicos. Por eso nos pide el Papa trabajar por la identidad de nuestra gente. Y en esa identidad nos está pidiendo que reconozcamos la historia, la riqueza de cada quien, que es lo que rehace la identidad de nosotros mismos, de nuestros pueblos, la riqueza del pueblo, de la raza, de la religión, de la lengua, las formas de relacionarse con Dios, los valores propios, las expresiones propias, para contrarrestar en parte estos líderes negativos. Seguimos. Aquí el Papa nos pregunta qué podemos hacer para difundir la cultura de la tolerancia, sabiendo que muchas veces el populismo está provocando divisiones. Seguimos. Aquí tenemos algo, esto no lo dijo el Papa, pero lo tomé, creo que de Fray Nelson, y me gustó porque encaja muy bien. Fray Nelson nos presenta el nuevo orden mundial. Esa es la palabrita, las 3 letras de arriba. El nuevo orden mundial nos lo presenta así. Dice, la sociedad está organizada con la persona. La persona es la base de la sociedad. La persona, una persona bien formada, con valores, con convicciones, no la derrumba nadie. Pero cuando una persona está débil, flojita, pues entonces se deja manipular. En esta sociedad encontramos un aporte muy importante dentro de ese grupo y dentro del, sí, es la mujer. Y sabemos que también por las características de nosotras mujeres podemos también ser mucho más vulnerables y se aprovechan para muchas cosas. Habla también de grupos básicos, que son la familia y las amistades. Allí encontramos nosotros toda la formación en valores, lo que nos damos, con quienes nosotros compartimos mucho más de cerca lo que necesitamos hoy, mañana y pasado mañana también. Precisamente contra esta familia hay muchos ataques. Luego nos presenta las asociaciones, son los voluntariados,
en un voluntariado, en un grupo, digamos para nosotros, dentro del campo cristiano o católico, es donde se refuerzan más los valores, donde la gente pasa a veces mucho mejor que en su familia, porque se les reconocen sus talentos, desarrolla muchas cosas que solo no sería capaz. Y el cuarto son las instituciones que son un poco más grandes, que ayudan según los objetivos que tengan, por ejemplo, bienestar familiar y las otras que conocemos. Y luego tenemos el país-estado, que es el que debe vigilar y proveer para que todos los seres humanos tengan en su país el cumplimiento de sus derechos. Y hay unas organizaciones que son más a grande internacional que también se dicen que van a proteger la ONU, la OEA, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el mundo, que en este momento es lo que quieren imponer y ser el papá mundo que está prodigando todo lo que la gente necesita, y por eso se habla de globalismo, o se habla de mundialismo también. Seguimos. Recordando lo anterior que vimos, dice el padre que en este momento lo que se pretende, el nuevo orden mundial, es sencillamente dejar que el mundo, los grandes poderes, sencillamente nos sigan imponiendo sus ideas, sus ideologías, su estilo de gobierno, y solamente teniendo en cuenta a la persona para poderla manipular más fácilmente. Esos grupos intermedios tratan de que desaparezcan en el momento de la sociedad. Seguimos. Seguimos. Esto lo dice el Papa, pero no aquí tan concreto como lo presento ahora, ¿no es cierto? Dice precisamente lo que nos están haciendo para poder desvirtuar los valores que se tienen y poder descomponer la sociedad. Nos dicen, si existes, te entretienen. Están a través de todos los programas de televisión, del celular, del videojuego, del tic-tac. Nosotros no leemos, no nos empapamos de muchas cosas, vamos por una vida más fácil y nos ocupan en cosas sin importancia. Por eso somos menos gente crítica también. Si sientes, te condicionan. Entonces, donde está privando mucho más el placer, ya lo sabemos también a través de los sentidos. Más emoción y menos reflexión. Seguimos. Si pensamos, te manipulan. Por eso las noticias son falsas. No se responsabilizan de lo que dicen y sencillamente el adoctrinamiento que nos van haciendo. Seguimos. Si te rebelas, te sometes. Hay censura en las redes sociales a quienes critiquen al nuevo orden mundial, al globalismo, a la globalización. Y muchos de los proyectos que se quieren pedir, que se quieren que sean aprobados, si no se someten a sus condiciones, pues entonces no los aprueban. Aquí en el gobierno nomás sabemos que si no acepta el plan del aborto, de la eutanasia, pues no le dan plática para que empiece o continúe haciendo obras. Seguimos. Bueno, es lo que están haciendo a través de trabajando nuestra mente también para que nosotros nos sometamos y así haya un mayor dominio. Por eso el Papa pide una mejor política. Aquí viene una de las propuestas del Papa precisamente para hacer una mejor política, y como es el trabajo. No. En esa, es el trabajo, que es la mejor ayuda para un pobre. Aquí les pregunto, ¿qué experiencias pueden compartirnos? Sabemos que ustedes tienen muchas experiencias y que a través también del cambio sistémico llegamos también a procurar que la gente se capacite para que llegue realmente a valerse por sí misma. Fuera del trabajo, sigamos, está también la educación, la formación, pero ante todo que sea una educación integral. Sabemos que la ignorancia es una pobreza enorme, enorme, y una persona pobre, ignorante, pues es mucho más manipulable. Pero se necesita no solamente una educación en materia, digamos, la que sean en universidad, colegios, sino también una formación desde lo espiritual. El Papa dice, el mercado no lo resuelve todo. Por eso pide, la vez anterior decíamos que la economía no esté sobre la política, sino que vayan a la par.
Seguimos. Y por eso pide incluir los movimientos populares sanos, para poder que se tenga en cuenta lo que es el pueblo, lo que es el protagonismo de los pobres. Y nos está pidiendo también que las organizaciones sean más eficaces. Esa es una propuesta bien audaz del Papa, tanto que dice que tengan autoridad moral para asegurar el bien común. Y nos pide también reorganizar, o pide a los Estados Unidos y a todos los estados que la integran, que se reorganice la ONU y se favorezca una economía empresarial. El Papa propone una sana política. Aquí les escribí A y C porque creo que esto todos, la asociación lo está viviendo. Es el amor político que tiene que llegar a cada ser humano a través de sus trabajos, el amor afectivo y efectivo que nos hablaba San Vicente. Seguimos. Bueno, el amor preferencial ya pues muy nuestro por los pobres. Y aquí hay algo muy importante también, que es sencillamente no tranquilizar conciencia domesticando seres humanos. El Papa dice que a veces es muy triste, aquí está, que a veces detrás de unas obras se reduce al otro a la pasividad, cuando lo que estamos buscando es que también sea el hombre protagonista. Sabemos que el hambre muchas veces es programada, y aquí nos hablan de los objetivos de desarrollo sostenible, que estos no se han cumplido ni se van a acabar de cumplir tampoco, por eso nos denuncia el despilfarro, y habla el hambre es criminal, y sabemos que hay mucha gente también que en nuestro medio muere de hambre. Que no nos tengamos, por ejemplo, en los éxitos, sino que nos fijemos más en lo que es el reconocimiento de la dignidad del ser humano, que es realmente donde está la fecundidad de nuestro trabajo. Seguimos. Bueno, el amor que integra, que reúne, ya todas estas condiciones ya las sabemos. Y vuelve otra vez cuando hablaba de la homogeneidad en la vez pasada, aquí también vuelve y dice lo mismo, nada de sernos igualiticos, porque esto nos asfixia. Él pide libertad, libertad con responsabilidad. Seguimos. Y el amor con ternura, pues imagínense, el corazón se nos llena de nombres. Es muy lindo esta frase, porque la cantidad de pobres que tenemos no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón a lo largo de nuestra vida, son muchísimos. Y amar con ternura, seguimos. Bueno, y con procesos sabemos que sí, aquí está la parte de proyectos también que se hacen, que se realizan para poder que sea algo mucho más efectivo. Seguimos. Esto no lo dijo el Papa, pero lo dijeron en el Foro Económico Mundial. Pero antes de eso, miremos lo que dice Federico Sanam. Por favor. La cuestión que hoy agita al mundo no es una cuestión de personas ni de formas políticas, sino una forma de cuestión social. Seguimos. Es la lucha de los que no tienen nada y de los que tienen demasiado. El deber para nosotros los cristianos es interponernos entre dos enemigos y hacer que la igualdad se opere en cuanto sea posible entre los hombres. En la teoría de Federico Sanano, un hombre valiosísimo en la historia de la caridad también. Y aquí presento precisamente las 8 predicciones en contraposición con eso que sacaron en el Fondo Económico, del Foro Económico Mundial, donde dice, no tendrás nada, pero serás feliz con nada, ¿verdad? Pero este nada porque me quitan las cosas, pero es el otro el que después me puede alquilar, me puede dar, me puede regalar, es como para ir creando dependencia. Bueno, eso lo dejo para que ustedes lo lean después. Seguimos. Sí, sabemos que todo esto que ellos proponen, pero ellos no son Dios. Y por eso es el momento de nosotros actuar también, abrir los ojos, abrir nuestra conciencia para ver a dónde nos quieren llevar y qué pasos podemos y debemos dar para vivir realmente como lo pide Jesús en el Evangelio. Seguimos. Aquí presento
un pensamiento del padre Misael Donizetti, algunas lo distinguen, es un padre vicentino del Brasil. Él vino a hablar tal vez de cambio sistémico también, y él nos habla de que una pobreza grande también es la de la pobreza política, es no ser tenido en cuenta, es la exclusión misma. Inclusive cuando se habla de las dimensiones de la pobreza, encontramos que en este momento hay una de las pobrezas que nosotros estamos, antes se dice empoderando y a veces desempoderamos porque no se cree en el valor del otro. Seguimos. A ver hasta dónde llegue. Esta lámina me fascina. Lo que decían ahora de la ternura de la política, ¿no es cierto? No a una economía sobre la política, sino que vayan conjuntamente trabajando. En la política hay lugar para el amor con ternura. Esta lámina me fascina, me parece tan linda. Bueno, ellos tienen derecho. Luego la pregunta. De la política también pueden hacer la bondad, eso es posible. ¿Qué hago para una sana política? Esta pregunta la tomé de uno de los esquemas de las lecturas de estudio que ustedes mandaron con relación a la Fratelli Tutti en tiempo anterior. Seguimos. El Papa nos pregunta, pasemos esto para acá. El Papa nos invita a preguntarnos, ¿cuánto amor puse en mi trabajo? Yo creo que es una pregunta que está diariamente, nos la podemos hacer en una evaluación de grupo, en una evaluación personal. ¿En qué hice avanzar al pueblo? Porque mi paso tiene que dejar huella. ¿Qué marca dejé en la vida de la sociedad? Porque no es prestar servicio por prestar, sino hasta dónde quiero caminar con ellos. ¿Qué lazos reales construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Qué provoqué en el lugar que se me encomendó? Es decir, ¿cuál ha sido mi trabajo a través de todo este tiempo y qué puedo seguir haciendo todavía? Porque mi paso por la humanidad, por el grupo que esté chiquito o grande, con una familia, con dos o con muchas, no puede ser inútil. Tiene que dejar alguna huella. Seguimos. Bueno. Pasamos ya al capítulo 6. Es el diálogo y la amistad social. El Papa aquí nos invita sencillamente, esto es tomado de él, nos da unos pasos de diálogo. De pronto hemos trabajado, sin de pronto ustedes han trabajado mucho más, cómo se dialoga. Sin embargo, coloqué esto aquí. El Papa pide acercarse, escucharse, mirarse, buscar puntos de contacto, y eso es muy importante. Seguimos. El Papa nos dice que el diálogo no es intercambio de opiniones en redes sociales. Sabemos que todas las comunicaciones a través de redes sociales a veces nos insensibilizan y nos apartan de los demás, son solamente monólogos o compartir puntos de vista. Bueno, lo que necesitamos es un auténtico bien, buscar el auténtico bien común. Aquí nos detenemos un poquito más. Cuando el Papa habla del diálogo y de la amistad social, nos está hablando de la dignidad del ser humano que no la damos nosotros. Eso lo tenemos muy claro. Y recordemos que desde el primer capítulo hasta el final el Papa va a seguir diciendo lo mismo. La dignidad del ser humano, nosotros como católicos, cristianos, también lo reconocemos mucho mejor. Para poder reconocer la dignidad del ser humano, yo tengo que respetar ese derecho humano. Esa es una verdad inalienable. Y por eso yo tengo que denunciar cuando hay la desfiguración de ese concepto y sobre todo de ese trato, de ese respeto a través de los derechos humanos. Por eso me pide, para que yo viva en la verdad y respete la dignidad, tengo que hacerlo por convicción. Pero al mismo tiempo es un deber mío de justicia. Y si yo hago eso, estoy buscando un bien común. Pero el Papa me dice, ese diálogo tiene que ser también como con algo de carnita, como que algo como que tenga algo de motivación, mucho más firme, mucho más sólida, y es con ética, y una ética social, porque primero que todo está la persona humana. Por eso nos pide, los valores universales no son negociables, aunque no lo reconozcan.
pero tenemos que, porque la dignidad del ser humano está entre esos valores universales. En lo que les decía ahora del padre, del Fray Nelson, donde él habla que se lucha para que se desconozcan los valores, que no se reconozcan los valores de la cultura occidental, es eso, que no se reconozcan estos valores universales. Cuando yo manejo los valores universales, yo entonces estoy aprovechando también, valorando lo que es la cultura. La cultura es el estilo de vida del pueblo, la forma de vivir, de cantar, de reírse, de comer, de alimentarse, etcétera. Y todo esto tiene que estar incluido también dentro de la dignidad del ser humano. Cuando, dice el Papa, cuando una cultura se corrompe y no se reconoce alguna verdad o principios universalmente válidos, no les debemos hacer caso. No debemos tener en cuenta eso porque la verdad, decíamos anteriormente, aquí en el cuadrito verde, la verdad no se negocia. Aquí encuentran ustedes en blanco una palabra, Overton, y pasamos al siguiente cuadro. Allí nomás. Allí nomás, pare. Donde dice Overton, ¿y por qué la remito de una vez? Buscando algo de los valores, encontré algo que me pareció también muy importante, que creo que complementa esto. Y es un estudio que hace un señor que le pone el nombre de la ventana de Overton y nos va a llevar a cómo hoy se desfiguran los valores universales. El primer paso, y aquí puse un ejemplo, el que ellos mismos dan, pero podemos tomar la eutanasia, podemos tomar la mujer, la honestidad, cualquiera de los valores que nosotros tenemos. Primero, nosotros decimos, eso tiene que ser así, estamos apegados a la verdad, es impensable que se cambie la situación, eso es radical. Es decir, por ejemplo, el aborto no se puede aceptar. Seguimos. Pero después ya nos van saliendo teorías donde dice, en este caso, la mujer es dueña de su cuerpo, el adolescente es autónomo, entonces si usted es una atrasada, es una anticuada, entonces empiezan a aparecer falsas teorías de la concepción. Sigamos. Un tercer Bueno, ya empiezo yo a ver en el pueblo, ya empieza a correr, como quien dice, la mentalidad de verdad que sí, eso es necesario, si nuestras chicas se frustran y si no puede seguir estudiando, que qué pesar, etcétera, entonces empiezan a... Bueno, de ella se populariza, se vuelve para el común de las gentes y entonces empiezan a promover a través de canciones, películas, imágenes de víctimas y cosas. Paso, por favor. Ya entonces, ya se decreta, ya es ley, entonces ya se aprobó el aborto. Seguimos con el título. Bueno, esta es secuencia para cambiar valores. Y lo podemos hacer el ejercicio con cualquiera de los otros. Sí, sigamos. Bueno, en ese diálogo y amistad social, nos habla también el Papa de las diferencias. Y vuelve otra vez y hace la fraternidad no se homogeneiza, ¿verdad? Y miren tan lindo el cuadro, el petaconcito ese muchachito está todo atribulado, dolorido, aburrido allí llorando porque los otros se burlan, ¿verdad? Pero como una persona consciente, su profe, va y se trasquila, mire, hace y llegó peladito a la casa. Y miren ahora cómo llegan los otros y, ¿verdad? Se sabe acoger la diversidad de una manera tan simpática, nos muestran allí, como también colaborar con la diversidad y valorarla. Seguimos. Aquí nos dice, tomé un puntico porque ya les decía desde el comienzo, el Papa tiene las mismas ideas en los artículos que ha escrito y en la Amoris Laetitia también nos habla, no tenemos que ser iguales. Las diferencias son creativas, crean tensión. Y en esa resolución de esa tensión es donde está el progreso de la humanidad. ¿Qué tal que todos fuéramos iguales?
pero mientras tanto sufrimos un poquito porque uno sabe que, bueno, hay conflictos generados por las diferencias y eso es, en todo grupo se da, ¿verdad? Bueno, hay que aprenderlo a manejar. Miren esto tan lindo, si otro no piensa como vos, no está malo, sencillamente es otro. Pero para que yo me convenza, que yo, Lucía, me convenza de que eso es cierto, me cuesta todavía mucho, ¿verdad? Pero también hay algo muy cierto y es, no dejarle ser al otro, eso es violencia. Yo tengo que permitirle que el otro es diferente, sea diferente, pero tampoco dejarme manipular, porque como yo soy así, entonces aquí le he hecho un cuentico. Una vez iba un elefante con un alacrán por el camino y tenían que pasar un río, una quebradita, y el alacrán se iba a ahogar. Y entonces le dijo, ay, un momentico, el alacrán, momentico, el alacrán le dijo al elefante, le dijo, pásame elefantico. Y el elefante le dijo, no porque me pica, que me pase que no lo pico. Al fin lo pasó y cuando se lo pasó al otro lado, lo picó y se bajó. Le dijo, no le dije que no lo pasaba porque me picaba, dice el alacrancito. Dice, es que, ¿qué voy a hacer si yo soy así? Bueno, entonces muchas veces nosotros también no queremos cambiar y que el otro me aguante como yo soy, pero tampoco porque es faltarle respeto al otro. Bueno, miren tan lindo, dice el Papa, las diferencias conviven, se enriquecen. Bueno, aunque haya discusiones y prevenciones, eso es natural. Lo más normal es que no nos quedemos allí. Seguimos. Bueno, es lo más difícil integrar a los diferentes, pero también es garantía de paz. Seguimos, el Papa ya es muy práctico. Seguimos. Seguimos. Bueno, es esto. Yo quisiera tener en mi grupo solamente a los que comulgan con mis ideas, pero sabemos que eso no es posible. Y el Papa nos invita a trabajar por la paz. Bueno, y a trabajar con las diferencias. Seguimos. Aquí, un momentico acá. Bueno, aquí, por favor, la que sigue. Sigamos eso. Sigamos. Bueno, allí un momentico. Aquí al lado izquierdo tenemos el relativismo no es una solución. El relativismo nos habla de que no le reconocen los principios universales válidos y cada cual interpreta desde su manera de ser, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un caso, seguimos. Bueno, una persona relativista nos dice aquí al frente, no reconoce las verdades absolutas, la fe cristiana nos comunica la verdad sobre Dios y el hombre, en cambio el hombre, manejando solamente la filosofía relativista, se cierra a Dios. No lo reconoce, no reconoce principios universales válidos. Tenemos aquí entonces como otra forma de atender eso. Seguimos. Seguimos. La búsqueda de la verdad fomenta consensos. Miren, aquí están bravitos y aquí a este lado están alegres, están sonriendo, porque lo que necesitamos es eso, ¿no es cierto? No interpretar y quedarse cada uno con lo que quiera, sino realmente llegar a un acuerdo común. Y aquí les pregunto, ¿el relativismo es miedo a la verdad y miedo al compromiso? Porque hoy San Pablo nos está diciendo, podemos hacer todo lo que queramos, pero no todo nos conviene. Yo creo que esta frase cae muy bien aquí con lo del relativismo. Y hoy vivimos bajo esta filosofía y es la que nos lleva también a vivir sin ética. Seguimos. Bueno. El Papa nos sigue diciendo, el auténtico diálogo social. Él nos habla del diálogo y la amistad social, es el título de este sexto capítulo. Y nos invita a ¿qué? A respetar, porque el otro también tiene razones e intereses diferentes a los míos, pero hace también reconocimiento de que él, la otra persona, yo también tenemos derechos.
Y algo que nos puede como suavizar un poquitico, como aceitar esta relación, que nos puede servir de puente, es la amabilidad. El Papa habla allí muy lindo de la amabilidad, recuperarla. Dice, es muy concreto, dice, con un trato que no hiera ni con gestos ni con palabras, sino que sean como de motivación permanente, que estimulemos a las otras personas, que no humillemos. Y nosotros sabemos que muchas veces el pobre es pobre y a veces las instituciones también contribuimos a un sufrimiento porque hay un maltrato institucional, porque hay un maltrato social, porque no les reconocemos sus avances y entonces hacemos también, humillamos al pobre que no piensa como yo, como nosotros. Y nos dice allí muy práctico, pidan perdón, diga gracias, sonreír, escuchar, eso es cierto. Y aquí voy a hacer un recorrido desde el diálogo hasta la amistad social. El Papa sencillamente nos dice, el diálogo, mirarse, escucharse, allá al comienzo del capítulo lo decía, y luego encontramos aquí, el diálogo me lleva a mí a un encuentro. Ese encuentro implica respeto, escucha, aceptación de diferencias. Ese encuentro me lleva a mí a la cultura. A la cultura es a valorar la identidad de los otros. Y esa cultura me lleva a mí a una convivencia. Esta convivencia es sencillamente a una paz social que se tiene que expandir por todo el grupo, donde yo aprendo también de mis errores y de los errores de los demás, para luego llegar a una amistad social. Y en esa amistad social está, como quien dice, engalanada, está adornada con la palabra amistad. Seguimos. Muy bien. Aquí encontramos entonces un ejemplo de esto. Muy bien. Pasamos al capítulo 7. Este ya es más corto. El Papa nos dice que faltan caminos de paz, pero ante todo artesanos de paz. ¿Y qué hacemos para recomenzar, para hacernos artesanos de paz? Tenemos que recomenzar desde la verdad. Y el Papa dice muy clarito, una verdad histórica, saber qué pasó. No solamente las partes bonitas de mi historia, sino también los horrores, dice el Papa, y ahí le doy los numerales. Dice, no olvido, no perdono. Uno, cuando le han hecho algo, uno no olvida, es imposible olvidar. Pero no me pueden obligar a que por decreto yo perdone al otro. El Papa es muy consciente de eso. Pero al mismo tiempo tengo que trabajar con la justicia y la misericordia. Aquí nos dice el Papa, no hay lugar para diplomacias vacías, disimulos, dobles discursos, ocultamiento, buenos modales. No, yo no tengo por qué allí como medio dorar la píldora, sino que lo que fue y listo. Así duela, pues si me tiene que poner psicólogo para que escuche, pues lo tengo que hacer. Pero yo tengo que volver a recordar para poderme sanar. En el proceso de sanación tiene que darse eso. La paz, vuelve el Papa a decir, no es igualar a todos, no es encasillarlos, no es infundir miedo, sencillamente trabajar junticos para la participación y que el pobre sea protagonista. Y vuelve y defiende al pobre, tratando mal al pobre, no hay paz. Por eso nos pide diálogo, reconciliación, desarrollo mutuo y seguir valorando procesos. Seguimos. Camino de perdón. Momentico. Perdonar, dice, no es renunciar a mis derechos ante un criminal o ante quien degrade mi dignidad. El Papa tiene una posición muy clara. Por más que yo sea una buena gente, que tenga mucha misericordia, yo tengo que hacerle caer en cuenta al otro que también está faltando. Pero el perdón es gratuito, es libre, sincero. Se lo doy hasta que la persona que no quiera recibirlo. Y el perdón no es olvidar. Y no puedo permitir que la otra persona me siga pisoteando. Yo tengo que exigir justicia y tengo que denuncio. Pero pues, y cuando hay un acompañamiento, pues mucho mejor. Y hoy inclusive para la paz en el país, yo creo que en cualquier parte del mundo, el único camino es el perdón. Y el perdón fue el valor grandísimo que llevó Jesús hasta la cruz. Y es el valor cristiano por excelencia. Seguimos.
Jesús no invitó a violencia ni intolerancia. Bueno, tenemos que volver a recuperar el sentido del perdón. No es perdonar, no es debilidad. Perdón es de los fuertes y sobre todo nosotros de la fe lo entendemos mejor. Seguimos. Bueno, lo máximo sería amar al opresor. Bueno, eso es todo un proceso. Y ayudarle a cambiar también es todo un proceso, pero al menos empecemos perdonando. Seguimos. En los caminos de reencuentro, el Papa nos dice no a la venganza, no a la pena de muerte y no a la guerra. Si muchos pueden hacer la guerra, todos podemos trabajar en la paz, pero si nos pide, trabajemos en una verdadera reconciliación. Hay una conciliación y luego hay una reconciliación. Y aquí nos da unas pautas de cómo hacemos esta reconciliación. Sigamos. Y aquí encontramos qué es lo que él propone también, y aquí me equivoqué, puse una E en lugar de una era, hay unas equivocacioncitas chiquitas de ortografía. Seguimos. Las religiones, el 8º capítulo, el Papa nos dice en esos numerales, cada quien tiene algo lindo para ofrecer, ¿no es cierto? Bueno, y me gusta mucho cuando dice, Dios no necesita ser defendido, pero nosotros necesitamos que nuestra religión no sea de miedo. De Jesús, la propuesta de Jesús del Evangelio no es de miedo, no es de temor. Y el comentario dice, a veces los líderes, algunos líderes son los que fomentan otras cosas. Por eso nos pide que seamos artesanos de la paz. Las causas de la crisis, la falta de Dios. Ya lo decía Benedicto XVI, y si no hay Dios, ahí cabe cualquier cosa. Seguimos. Sigamos eso. Bueno, la encíclica es muy clara. Se fue. Como católicos, ay Dios mío. Bueno, nos está hablando también de que hay que poner cuidado porque algunas bajo el nombre de religión están abusando también. Pero todas las religiones tenemos que ser promotoras de paz. Seguimos. Seguimos. Eso. Y aquí nos dice qué tenemos que hacer y ante todo termina diciendo con la Virgen María que sirve, que sale, y recordamos que él nos habla de que nuestra fe hay que callejearla. Y él saca unas convicciones, o las tomo yo como convicciones, sigamos, son las que aparecen aquí, ahí se las dejo para que las lean. Bueno, porque el sueño del Papa es ser hermano de todos. Seguimos. Y bueno, ustedes después miran esto, seguimos. Algunos retos que propongo serían estos. Bueno. Listo. Educación crítica, valorar la vejez, abiertas a los inmigrantes, revalorar y reconstruir familias, reelaborar conceptos de ciudadanía, construir comunidades, grupos, asociaciones. Recordemos aquella escalera donde decía que tratan de que se acaben los grupos intermedios, recuperar la ética en general, bueno, educar para el consumo, sentirnos corresponsables, seguimos. Bueno, hoy trabajarle a la sinodalidad. Para nosotros es eso, para nosotras en este momento, María. Y a propósito de una vez, les deseo una feliz fiesta de la Medalla Milagrosa y una feliz Navidad. Demos siempre al Dios de Jesús. Seguimos. Bueno, sigamos, está la foto de nosotras. Y aquí una invitación, ¿te atreves a soñar? Nosotros hemos oído mucho de la zona de confort. Yo estoy en esta zona de confort. Me voy a buscar algo nuevo para hacer y esta es la zona de aprendizaje. Pero yo puedo tener temor al error, al fracaso, al miedo, a la vergüenza, al ridículo, a la crítica, a la envidia, a lanzarme, ¿verdad? Y ya depende de mí si me lanzo a este reto venciendo estas dificultades y si no me voy a volver a la zona de confort y sigo repitiendo lo mismo. Sigamos. La invitación es esa, salgamos de esa zona de confort y dirijámonos a donde Dios quiere llevarnos. Es una conclusión. Listo. Bueno, aquí solamente me detengo con las dos últimas donde este padre nos dice
Yo he contribuido, tengo que reconocer, he contribuido para crucificar al pueblo, pero me gustó la pregunta después. Dice, ¿qué he hecho yo para que el pueblo resucite, para que lo descrucifiquen? Y es importante lo que ustedes están haciendo como voluntarias vicentinas. Seguimos. Bueno. Les agradezco muchísimo y que el Señor las bendiga y bueno, que sigan amando mucho lo que es el compromiso en el voluntariado de la AIC.